Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre la dictadura militar de Brasil, que se dio desde el año 1964 hasta el año 1985. La dictadura militar. El gobierno ejercido sin oposición, ordenamiento jurídico ni legislación recibe el nombre de dictadura. El término que procede del latín dictatura también sirve para referirse al tiempo en que dura este tipo de mandato y al país que se encuentra dirigido bajo este tipo de gobierno. Militar, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a la guerra o a la milicia. También pueden denominarse así los miembros, las instituciones y las instalaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Un golpe de Estado, también conocido como golpe o derrocamiento, es la toma y destitución del gobierno y los poderes de un Estado. Normalmente se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción política, un político, una secta, un grupo rebelde o un militar. Muchos estudiosos consideran que un golpe tiene éxito cuando los usurpadores toman y mantienen el poder durante al menos 7 días. João Goulart nació el 1 de marzo de 1918 y falleció el 6 de diciembre de 1976 a la edad de 58 años. Este fue un político brasileño, presidente de Brasil, que gobernó entre el 8 de septiembre de 1961 y el 1 de abril de 1964. Cometió durante su mandato ciertas reformas sociales que fueron obstaculizadas por los sectores más conservadores y por las Fuerzas Armadas, que acabaron por desarrollo en 1964, acudiendo a la incapacidad de Goulart para solucionar la revuelta de los marinos. Humberto Alencar Castelo Branco fue un político brasileño, fue el primer dictador militar tras el golpe militar en 1964. Nació el 20 de septiembre de 1897 y murió el 18 de julio de 1967. La causa de su muerte fue un accidente de avianchamiento. El mandato presidencial de él duró desde el 15 de abril de 1964 hasta el 15 de marzo de 1967. Fue uno de los líderes del movimiento que derrocó al presidente João Goulart, que fue acusado por el desarrollo de una política de tintes izquierdales. En 1964, en Brasil se produjo un golpe de Estado contra el entonces presidente João Goulart Jango por parte de algunos militares como Humberto de Alencar Castelo Branco u Olímpio Mourão. Las causas se encuentran tanto en la política interna brasileña como en el contexto general de la Guerra Fría, contexto nacional e internacional. A nivel interno, algunos militares y sectores conservadores estaban preocupados por el ascenso de ciertos grupos comunistas o socialistas desde la llegada de João Goulart al poder en 1961. Además, las dificultades económicas heredadas del gobierno de Juscelino aumentaron la intensidad social. Por otra parte, en este momento, la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó con episodios como la construcción del muro de Berlín en 1961 o la crisis de los misiles de Cuba de 1962. En ese aspecto, el giro a la izquierda del gobierno brasileño suponía una amenaza para los intereses políticos y económicos estadounidenses.
El golpe de Estado en Brasil de 1964 tenía como objetivo parar el avance de movimiento popular del gobierno del vicepresidente Goulart, acusado de ser comunista. El principio de todo fue con la dimisión del presidente Jânio Quadros el 25 de agosto de 1961. La dictadura de Brasil fue un régimen autoritario que empezó con el golpe militar el 31 de marzo de 1964. El régimen empezó con la promesa de rápidamente volver al régimen democrático, pero en realidad duró 21 años, desde 1964 a 1965, y supuso censura en la prensa y en el arte, restricciones de derechos políticos y persecución policial de los oponentes políticos. Bueno, finalmente la vuelta a la democracia se dio en Brasil en 1985 cuando se realizaron unas votaciones democráticas, las cuales fueron ganadas por el representante del movimiento democrático brasileño, Tancredo Neves, que pues finalmente lo reemplazó otro presidente, ya que este tuvo una muerte prematura. Ese presidente que reemplazó la muerte prematura de Tancredo Neves era José Sarney, también del movimiento democrático brasileño. Bueno, los objetivos de este nuevo gobierno eran primero la consolidación democrática en el país, segundo eran utilizar prácticas neoliberales y también rebajar la inflación que había en esa época en Brasil. Bueno, además en 1988 se crea una nueva constitución en Brasil y también se crea en 2012 la Comisión Nacional de la Verdad, la cual era encargada de aclarecer los procesos judiciales que pasaron en esa época en Brasil debido a las torturas y las malas cosas que pasaron en esa época. Todo esto también llevó un informe en el cual se llamó Brasil Nunca Más, en el cual la idea era alucir todo esto lo que pasó en esta época y tratar de solventar esos errores que cometieron algunas personas.